Donar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Buen día a todas las personas que nos acompañan en esta presentación del libro de la editorial de la Universidad del Rosario. En esta oportunidad salimos a través del Facebook Live de la editorial, pero también a través de la Sala A de Ecopetrol de la Feria Internacional del Libro. Muchas gracias por darnos este espacio a la feria. Sabemos que es una programación bastante agitada, bastante llena, con muchos autores, muchos libros, pero bueno, es un espacio que nos dan para la editorial de la Universidad del Rosario. Y lo bonito de esta presentación es que también es para mostrar una investigación que es muy rosarista, creo yo también, que es una investigación histórica sobre lo que es el desarrollo de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario. La presentación del libro de hoy, ese libro se llama El Renacer de una Ilusión, Historia de la Facultad de Medicina en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, 1969-2019. Para esto tengo varios de sus autores, tengo también al decano de la Escuela de Medicina que nos está esperando para dar esta charla, pero antes de apagar mi micrófono y mi cámara, yo quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo que visiten nuestra página de internet editorial.urrosario.edu.co o ebook.urrosario.edu.co, porque ahí está la información de todos estos libros. Este libro son 2 tomos, no solo uno, son 2 tomos de esta publicación. Entonces, consulten nuestra página, muy pronto estarán estos libros ahí para que los puedan comprar, para que los puedan consultar en todo su contenido. Este libro está tan recién salido del horno que aún está todavía en un proceso de distribución, pero muy pronto, una semana ya lo pueden encontrar en librerías, en nuestra página de internet para su compra. Muy bien, para arrancar ya con esta presentación, entonces yo les quiero presentar quiénes van a estar con nosotros. Y va a estar los 3 autores, bueno, 3 de los autores de este libro, que es Emilio Quevedo, Leonardo Palacios Sánchez, María Camila Núñez Gómez, María Catalina Sánchez Martínez, coautores y profesores de carrera de la Universidad del Rosario en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Y para moderar esta conversación y darnos también sus palabras, el decano Gustavo Quintero Hernández, profesor titular y decano de la Escuela de Ciencias de Medicina y Ciencias de la Salud de la universidad. Muy bien, yo apago mi micrófono y mi cámara y le doy la palabra al profesor Gustavo. Muchas gracias, Diego. Muy buenos días para todos ustedes, autores, colaboradores, invitados y asistentes
al lanzamiento de la obra El Renacer de una Ilusión, Historia de la Facultad de Medicina y de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario 1969-2019. Si me lo permiten, haré una breve presentación del libro y sus autores para luego darle paso al profesor Emilio Quevedo, quien hará la introducción a la obra, y empezaremos enseguida con él y los coautores un conversatorio sobre la misma. Al final, si tenemos tiempo, habrá un breve espacio para preguntas del público. Este libro constituye el tercer volumen sobre el desarrollo histórico de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario y abarca el periodo comprendido entre 1969 en adelante. Construye un relato que entreteje los sucesos más relevantes de la historia colombiana e internacional, con la historia de la política de salud y de la educación médica, para poder comprender los procesos internos de la facultad de manera crítica e integral. Este parangón entre la historia colombiana e internacional con la historia de la política de salud y la educación médica es fundamental para entender esta maravillosa obra. Para contar esta historia, los autores establecieron dos grandes periodos, además de los antecedentes de 1965 a 1969 publicados en otro libro. El primer periodo de esta obra nueva se inicia con la decanatura del profesor Arturo Aparicio Jaramillo a partir de 1969 y concluye en diciembre de 1999, momento en el cual se da por terminado el convenio firmado entre la Universidad del Rosario y la Sociedad de Cirugía de Bogotá. El segundo periodo se inicia en el año 2000, momento en el que la Facultad de Medicina comienza a depender exclusivamente de la Universidad del Rosario y hasta el 14 de junio de 2019, fecha en la que se gradúa la primera promoción de estudiantes formado bajo el nuevo currículum del programa de medicina de la ahora Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, durante la decanatura que ejerzo. Es decir, cubre el periodo de los 9 decanos que ha tenido la medicina y las ciencias de la salud rosarista en su época moderna. Esta, diría yo, es una obra monumental, no solo por el contenido de la misma, contenido en 2 tomos, sino por los periodos que abarca, pero también por la investigación que la soporta, y está escrita por los profesores de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, Emilio Quevedo Vélez, Leonardo Palacio Sánchez, María Camila Núñez Gómez y María Catalina Sánchez Martínez, con la colaboración de Cintia Caterín Canti, María Sofía Labrador, Tatiana Roa y Carlos Julián Yaya. Estos 3 últimos, quienes durante sus estudios de medicina en el año 5º de los módulos selectivos de profundización contribuyeron con la investigación. El profesor Emilio Quevedo Vélez es médico y cirujano de la Universidad del Rosario, especialista en pediatría de la Universidad de Antioquia, doctor en estudios sociales de las ciencias de la Deakin University en Australia, profesor titular de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, fundador y director del Grupo de Estudios Sociales de las Ciencias, las Tecnologías y las Profesiones, y fundador y coordinador del eje de sociohumanismo del programa de medicina e investigador principal del proyecto. Su vitalidad y sencillez, además de una memoria prodigiosa que le permite recordar cada detalle y situación en su larga y fructífera vida, hacen de Emilio Quevedo Vélez uno de los personajes más sobresalientes en la reconstrucción de la historia de la medicina en Colombia. Alguna vez le oí decir con razón que la historia escrita por él y sus colaboradores no era una historia de la medicina en Colombia, sino una historia de Colombia vista desde la medicina. Quevedo nació en la plaza de Boston, en la capital antioqueña, pero su infancia y su adolescencia transcurrieron en una casa de campo en las afueras de la ciudad.
donde interpretó la guitarra con las enseñanzas recibidas en el conservatorio. En 1969 se vino para Bogotá a estudiar medicina en el Rosario, fijando su residencia para siempre en esta ciudad que lo acogió. Pero lleva en la sangre el estilo de la medicina antioqueña, como quiera que su tatarabuelo fue nada menos que José Ignacio Quevedo Amaya, médico del General Santander, y a quien el famoso médico antioqueño Manuel Uribe Ángel reconocería en el discurso ante su tumba el día de su muerte como el Hipócrates antioqueño. Asimismo, su bisabuelo fue el neurocirujano y oftalmólogo Tomás Quevedo Restrepo. Su tío abuelo Tomás Quevedo Álvarez, también médico, estos dos especializados en París, y su padre, el gastroenterólogo Tomás Quevedo Gómez. En el año 2016, Quevedo Vélez fue reconocido por Colciencias, hoy MinCiencias, como investigador emérito, una distinción que esta institución otorga en el marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a los investigadores colombianos que han estado vinculados a instituciones del país y cuya trayectoria, aportes y producción científica y académica han sido significativas para la ciencia, la tecnología y la innovación. Otro de los autores es el 8º decano de Medicina del Rosario, mi ilustre amigo Leonardo Palacio Sánchez. Médico y cirujano él, especialista en neurología y docencia universitaria de la Universidad del Rosario, Fellow en Neurología Infantil de la Universidad de París 5, René Descartes, profesor titular de la Unidad de Neurociencia, cofundador y miembro del Grupo de Investigación de Neurociencias Neuros, cofundador y director de la línea de Neurociencias y Humanidades del mismo grupo y fundador del curso Educando para la Felicidad, quien además fue secretario académico y jefe de Educación Médica de la Facultad de Medicina y decano encargado de la Facultad de Rehabilitación y Desarrollo Humano entre 2006 y 2009. Leonardo es coinvestigador del proyecto y actor vivo y relator de primera mano de buena parte del proceso histórico narrado en el libro que presentamos. Ha sido también coautora de esta obra María Camila Núñez Gómez. Ella es profesional en artes liberales en ciencias sociales de la Universidad del Rosario, estudiante de la maestría en estudios sociales de la ciencia de la Universidad Nacional, profesora auxiliar de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud y miembro desde sus tiempos de estudiante de pregrado del Grupo de Estudios Sociales de las Ciencias, las Tecnologías y las Profesiones de la Universidad del Rosario, quien es también coinvestigadora del proyecto. Y María Catalina Sánchez Martínez, médica de la primera cohorte del nuevo currículum del programa de medicina de la Universidad del Rosario, con énfasis en investigación en el Grupo de Estudios Sociales de las Ciencias, las Tecnologías y las Profesiones. María Catalina es profesora auxiliar de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud y estudiante de la Maestría en Salud Pública de la Universidad del Rosario, quien es también coinvestigadora del proyecto. Todos ellos nos acompañan hoy en el lanzamiento de esta gran obra y a ellos les doy la más cordial bienvenida. Profesor Quevedo, mi directo amigo, tenga usted la bondad de presentar su obra y la de sus compañeros de encargo. El sonido, Emilio. Muchas gracias, doctor Quintero. Muchas gracias a la editorial por organizar este evento y a la Feria del Libro por acogernos. Y muchas gracias a todos los que nos deben estar viendo a través de las redes sociales. Yo no voy a contar aquí el libro en sí mismo porque no tengo tiempo en 10 minutos que me dan para eso. Ya lo podrán ustedes ojear y mirar y leer profundamente apenas está disponible por las redes. Pero voy a contarles algunas cosas que tal vez son más interesantes que el mismo libro.
Primero, ahora antes de comenzar esta reunión, decíamos acá que el equipo de investigación que hace este libro es Noa y Vetera, dos viejos profesores de la universidad y pertenecientes desde estudiantes a la universidad, desde su comienzo, y dos alumnas que han participado en diferentes niveles del proceso de este grupo de investigación y entre ellos la elaboración, la investigación y la elaboración de este libro. Cuando en el año 2015 el doctor Quintero, que mandó a reimprimir los primeros dos tomos de esta obra, el dedicado a la cátedra fundada por Mutis en 1802, el tomo 1, y el tomo 2 dedicado a la reapertura de la facultad en 1965, 100 años después de que se cerró la primera facultad fundada por Mutis. Me dijo al terminar el evento de celebración de los 50 años de la facultad que yo tenía que escribir la tercera parte de esta historia porque entonces nadie la iba a escribir. Y me comprometí a que así lo hiciera y yo me comprometí, sin saber a lo que me estaba metiendo. O tal vez pensando una cosa distinta de la que finalmente resultó. Inmediatamente hablé con Camila, que trabajaba conmigo en ese momento en otro proyecto, y le propuse que se uniera a la empresa y que me apoyara en la empresa. Ella inmediatamente dijo que sí. Y a la primera persona que decidimos entrevistar, puesto que este libro, como es contemporáneo y tiene muchos actores vivos todavía de ese proceso, decimos entrevistar a muchos de ellos. Y a la primera que escogimos fue al doctor Palacios, pues porque había sido el decano saliente, porque había estado muchos años en la decanatura, porque ha estado desde el comienzo como estudiante en la facultad, porque había ocupado otros cargos previos antes de la decanatura, y le invitamos a una entrevista. Cuando lo escuchamos hablar y conversamos con él, Camila y yo nos mirábamos y al final de la entrevista le dijimos, doctor Palacios, ¿usted no quiere trabajar con nosotros en este libro? ¿Usted no quiere ser parte del equipo de investigación? Seríamos nosotros tres, en principio era así. Y me dijo, claro, yo me siento muy honrado y muy feliz de poder participar en este proyecto. Por eso él está aquí sentado con nosotros hoy. Trabajamos mano a mano durante todo este tiempo, 5 años de investigación y de producción del libro. Luego, más tarde, cuando el primer grupo, la primera cohorte de estudiantes formados en el nuevo currículo de medicina, llegó a su último año, noveno y décimo semestre, 3 chicos aparecieron a mi oficina a decirme que querían hacer su año de profundización en investigación en nuestro grupo. Los conocía muy bien, habían sido excelentes estudiantes durante todo el tiempo y muy interesados en la temática del sociohumanismo durante la carrera, entre ellos Catalina, eh, Carlos Yaya y Sofía Labrador. Se integraron al trabajo, les propusimos que como parte de ese año trabajaran en este proyecto. Trabajamos en otras cosas, pero trabajaron también en este proyecto. Fuera de eso, al semestre siguiente llegó Tatiana Roa, otra estudiante también de la segunda promoción, y contratamos a través del proceso a Cindy Catarín Canti para que nos ayudara como asistente de investigación, pero finalmente terminó comprometida en todo el proceso del primer tomo. El segundo tomo lo hicimos ya entre nosotros 4, no más porque los demás habían ya terminado su año de profundización y Catarín ya no estaba con nosotros. Se nos acabó el dinero para seguirle pagando como asistente de investigación. Muy bien, esa es la historia de este libro. Ahora, ¿qué hay detrás de este libro? Esta es una obra de trabajo colectivo. Aquí no hay capítulos escritos por uno o por otro. Este es un libro investigado y escrito colectivamente. Un libro escrito a 8 manos. Un poco difícil de tocar a 8 manos, pero lo hicimos, lo logramos. Al final nos dividimos en 2 equipos. Camila se fue con el doctor Palacios y Catalina fue conmigo y trabajamos encontrándonos periódicamente. Muy bien. Por otra parte, creo que el proyecto que da origen a este libro es, como casi todos mis proyectos, un proyecto escuela. Es decir, es un proyecto en el cual nos formamos como investigadores, tanto los viejos como los jóvenes, porque reaprendemos
a través de la investigación y el proceso de escritura los que ya llevamos tiempo y aprenden a investigar los que llegan nuevos. Y creo que eso es algo de lo que vale la pena tener en cuenta al leer este libro. Este proyecto nos reformó y nos transformó a los cuatro. Ya cada uno contará su historia ahora. Pero es que hay que decir que como todo libro que hace historia del mundo contemporáneo, y por tanto hace historia más de actores vivos que de muertos, como las demás historias, su elaboración requirió mucho equilibrio y mucho tacto. Pero este problema creo que lo resolvimos, o así pensamos nosotros, vinculando a todos esos actores vivos en el entretejido mismo del relato de esta historia, utilizando no solo los documentos y trabajos escritos por ellos, sino también su propia voz. Es decir, los entrevistamos y hicimos que su propio relato se articulara con el nuestro, creando una red de pensamiento en torno al problema que queríamos describir y explicar. Hemos tenido claramente conscientes desde hace muchísimos años que, como decía Fernand Braudel, famoso historiador francés de las escuelas nacionales, la historia es una canción que hay que cantarla a varias voces. La historia es una realidad polifónica, diría yo, con un poco mi pensamiento musical. Muchos instrumentos suenan juntos, cada uno lleva su ritmo, su melodía, su tiempo, pero al final suenan como un conjunto. La historia es así. La historia es la suma de muchísimas historias de diferentes niveles. La historia del tiempo de los individuos, la historia de corta duración, la historia del tiempo de los grupos humanos y de ciertos grupos humanos, comunidades, sociedades, y de mediana duración, y la historia de larga duración que tiene que ver con la historia de las sociedades, de la geografía, de la propia geología, en fin, y que en esos tres niveles están insertas todas esas cintas que se articulan entre sí, que son las historias de cada uno y de cada cosa, porque los objetos también tienen su historia. Y eso hemos intentado hacer en este libro. Eh, mm, Como creemos que la historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio dar cuenta, explicar el porqué y el cómo de los procesos humanos, sociales, comunitarios, e incluyendo lo económico, lo político y lo cultural, nos dimos entonces a la tarea de entretejer estos relatos de la historia interna de la facultad, construidos a partir de documentos y de las entrevistas, con los acontecimientos, las tendencias y los procesos externos, nacionales e internacionales, relacionados con la medicina, con la salud pública, pero también con los conflictos sociales, culturales, económicos y políticos que acompañaron y en los cuales se enmarcaron los acontecimientos y procesos internos de la facultad que relatamos en este libro. Y esto nos parece importante porque es que casi nunca los actores de un proceso son conscientes de la forma como interactúan e influyen todos estos niveles en sus propias decisiones y en sus participaciones en estos procesos. Nos sentimos libres cuando actuamos, dueños de nuestro actuar, pero es que no conocemos todo lo que por detrás ha entrado en nuestro inconsciente intelectual y rige de alguna manera lo que hacemos. Y pretendimos como descubrir esos elementos que están detrás de ese proceso de la historia de la facultad para poder entender mejor qué es lo que pasó y para que cada uno de los que participó allí también trate de ver hasta dónde lo que hizo estuvo enmarcado en diferentes procesos que tal vez ni siquiera se imaginó. Tal vez después de ver este texto ya impreso y de volverlo a leer, podríamos volver a decir, retomando la frase señalada atrás por el decano Quintero, que este libro no es simplemente una historia de la Facultad de Medicina, hoy Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, sino que es además una historia de Colombia y de algunas de sus interacciones con el mundo durante la segunda mitad del siglo XX y las primeras 2 décadas del XXI, pero vista desde la Facultad de Medicina del Rosario. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Cuando se hizo este encargo, realmente creo que ninguno
de nosotros tenía clara la magnitud de este trabajo. Ni yo como solicitador del mismo, ni ustedes como ejecutores de la obra. Realmente solo al terminarla se da uno cuenta y se explica por qué tomó tanto tiempo y por qué tuvimos que ir extendiendo el periodo hasta la mitad del año 2019. Emilio, quisiera preguntarte por qué el renacer de una ilusión. Bueno, pues cuando Fray Cristóbal de Torres concibió la creación del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, cosa que traía en su cabeza desde que fue nombrado arzobispo de Bogotá por el rey Carlos IV, perdón, Felipe IV, pues traían en su cabeza la idea de un colegio para laicos. Aquí no había sino seminarios para formar curas y monjes de las diferentes congregaciones religiosas que había en el Nuevo Reino. Pensaba en un colegio al estilo de las universidades europeas, es decir, un colegio que tuviera una facultad de artes y filosofía, que era la base, como el colegio de bachillerato, digámoslo así, y las tres facultades mayores, teología, jurisprudencia y medicina. Esa ilusión, sin embargo, aunque el colegio fue creado en 1653 y la Real Cédula dice que debe tener estas tres facultades o cuatro facultades, la facultad menor y las tres facultades mayores, la facultad de medicina no se abrió, no había quien la dictara en el Nuevo Reino. Si bien el médico que acompañó a Fray Cristóbal de Torres como médico de cabecera y que vino con él para acompañarlo en el viaje, quiso abrir una cátedra de medicina, realmente no tuvo alumnos. La élite española que vive en el Nuevo Reino de Granada y en toda América no era amiga del trabajo manual y por lo tanto la medicina, que en principio es un trabajo manual, pues no le interesaba. Y así hubo muchos intentos en el colegio durante los siglos XVII y XVIII de abrir la Facultad de Medicina. Pero solo esa ilusión de Fray Cristóbal se materializa cuando en 1802 Mutis le propone al virrey abrir la Facultad de Medicina como mecanismo para solucionar la crisis de salud que había en ese momento en el rey. Entonces ahí comienza a crecer la ilusión de Fray Cristóbal. Sin embargo, en 1865, ya comenzando la segunda mitad del siglo XIX, esa facultad de Mutis se cierra. Y por varias razones, entre ellas por un golpe de Estado, y desaparece prácticamente. Entre otras cosas porque los profesores que estaban allí, recién llegados de Francia, se pelean con la facultad porque la facultad de las autoridades del colegio no quieren que la orientación que le dio Mutis a la escuela cambie y no tome los caminos de la nueva medicina llegada de Francia. Pero en ese momento, unos pocos meses después, se crea la Universidad Nacional y pues allí se pasan todos estos profesores por una transición, primero una escuela de medicina privada, pero luego ya pasan a ser parte del staff o el staff principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Durante esos 100 años, el Rosario no tuvo Facultad de Medicina, y entonces cuando en 1965 la Sociedad de Cirugía de Bogotá y el Colegio Mayor del Rosario deciden contraer un matrimonio civil a través de un convenio, de un contrato, pues renace la ilusión de Fray Cristóbal. Fray Cristóbal está lejos ya, pero la ilusión es la misma, volver a retomar la propuesta de Mutis y de Fray Cristóbal y ponerla a andar. Y en eso Castro Silva, Monseñor José Vicente Castro Silva, el rector de ese momento, tenía muy claro que era fundamental. Esa es la razón del título del libro. Nosotros historiamos la parte que es el renacer de esa ilusión. Es muy interesante realmente y muy acorde con la realidad. Una ilusión que estuvo en el congelador durante un siglo y que finalmente se lanzan a volver la realidad. Ahí llama mucho la atención, o a mí me llama mucho la atención
que este periodo de reapertura tuvo muchos contrastes que se narran estupendamente en el libro y tiene algunas coincidencias felices, como por ejemplo la empatía de Monseñor Castro Silva con Ferguson Manrique, dos personas diametralmente opuestas, políticamente diametralmente opuestas, que facilitan las cosas de la reapertura. Es una feliz coincidencia. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, el sinsabor que tuvo que haber dejado que Ascofame, de la cual tuve el privilegio de ser presidente por 6 años hasta marzo pasado, no hubiera querido recomendar la reapertura de la medicina rosarista porque consideraba que el plan de estudios era retardatario, cuando era todo lo contrario. Cuéntenos un poco la incidencia y la influencia que esos contrastes tuvieron en la vida de la facultad recientemente abierta. Bueno, pues esa reapertura no fue fácil. Como tú dices, Ascofame, que era en ese momento la institución, una institución privada, pero que había sido nombrada por el Estado como asesora para manejar los asuntos de la educación médica. La Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, se llamaba su sigla Ascofame, se opuso a la reapertura de la facultad. La relación entre Ferguson y Monseñor Castro Silva es muy interesante, porque es que eran dos personas aparentemente diametralmente opuestas, sin embargo, con muchas cosas en común. En primer lugar, Monseñor Castro Silva, monseñor, es decir, sacerdote de alto nivel en la jerarquía, era tal vez en ese momento, yo me atrevería a decir, el único monseñor liberal que había en este país y de pronto en América Latina, ¿sí? Y eso ya era bastante, pero además era un personaje muy interesante. El hombre estudió en Francia, se formó allá, hizo teatro, hizo un poco, se acercó un poco al psicoanálisis y a otro tipo de cosas. De manera que era un hombre de una mentalidad muy abierta. De hecho, fue el primer rector liberal del Rosario, precisamente en la época de la República Liberal, en 1930. Monseñor Carrasquilla, el gran rector conservador, desde toda la regeneración, toda la primera mitad del siglo XX y los finales del XIX, pues se murió en 1930. Lo mató la llegada a la República Liberal, creo yo. O no sé si Dios se encargó por allá de preparar el camino para otro colegio en Rosario. En todo caso, pues se murió y llegó Castro Silva, que era ni mandado a ser cortado con tijera para una república liberal. Y efectivamente eso implicó muchas cosas para el colegio. Ferguson era también en ese momento un liberal de izquierda, un liberal muy crítico, pero era un liberal, no era un comunista como mucha gente decía. Y por tanto tenían mucha empatía. Pero tenía otra cosa en común, y era que Castro Silva era muy conocedor y muy amigo, digámoslo así, del modelo de la enseñanza médica francesa. Él la conoció en París, estuvo muy cerca y fue tratado ya por médicos franceses y conocía muy bien el modelo. Y Ferguson, de alguna manera, lo que estaba proponiendo, pues con Andy Domenico y con, me acaba de escapar su nombre, con el cirujano cardiovascular, ¿me recuerdas? Con Guillermo Rueda Rueda, con Montaña. Rueda, Guillermo Rueda con Montaña, Guillermo. ¿sí? Pues era fundir el modelo francés con el modelo norteamericano, que era el que estaba de moda, y el que respaldaba a Ascofame. Ascofame era como la institución encargada de norteamericanizar la educación médica en Colombia, por muchas razones que más adelante podemos hablar. Pero en todo caso, pues Ferguson estaba en la mitad del camino, rescatar todo lo positivo de la enseñanza francesa y articularlo con lo bueno que la norteamericana planteaba. Eso hizo que Monseñor Castro Silva hiciera empatía con él inmediatamente. Cuando Castro Silva, cuando la Sociedad de Cirugía quiso nombrar a Aparicio como primer decano, pues Castro Silva se opuso y nombró él directamente a Ferguson. Cuando llegó Ferguson, cuando recibió Ferguson la noticia, entonces fue a hablar con Castro Silva y le dijo: qué pena, señor rector, pero es que yo no puedo ser rector de este colegio porque es que yo soy un radical y aquí, este es un colegio conservador, religioso y tal. Entonces cuentan que Castro Silva lo cogió de la mano y lo llevó a
al aula máxima. Y lo recorrió por todos los retratos que hay en el aula máxima y le mostró cuántos de esos que están ahí, que fueron rectores y profesores y catedráticos, habían sido radicales, liberales radicales durante el periodo del radicalismo entre 1850 y 1886. Y le dijo, este es un colegio abierto, este es un colegio de libre cátedra, este es un colegio de enseñanza libre, aquí no se impone ningún credo ni nada. Si bien a este colegio se lo recomendaron a una institución religiosa para que lo mantuviera vivo, ellos no tenían ninguna injerencia ni podían transformar el colegio, porque este colegio es un colegio laico y sigue siendo un colegio laico. Bueno, entonces, Ferguson aceptó la decanatura en esas condiciones. Cuentan algunos que cuando salieron de allí, Ferguson le comentó a alguien, no sabe Monseñor Castro Silva el alacrán que se metió entre la sotana. Sí, Bueno, cuando Ascofame recibió la propuesta por parte de Castro Silva, pues la rechazó porque decía que estábamos volviendo atrás a un currículo viejo de la Francia que había superado el modelo flexneriano y tal, y no entendía, digamos, lo que implicaba Nova et Vetera. No entendía que nos estábamos apoyando en una antigua forma de hacer medicina que tenía cosas muy positivas y tratando de no abandonarlas y recogiendo las más positivas y evitando las negativas de la nueva propuesta. Eso tuvo finalmente un proceso que tuvo que ser la Asociación Colombiana de Universidades la que aprobó el funcionamiento provisional de la facultad por encima de Ascofam. de acuerdo. El libro es muy rico en historias. Imagínate, en todo ese transcurrir histórico hay cantidad de cosas que contar. Resalta mucho el periodo de consolidación de la decanatura de Aparicio, resalta los momentos importantes de las decanaturas de Rueda Montaña, de Becerra Lara, de Ucros Cuellar. Y después en ese momento el libro nos adentra en un tercer subperiodo que se denomina el inicio de las nuevas relaciones mediadas por el convenio docente asistencial, de ahí hasta la terminación definitiva de esa relación entre la Universidad del Rosario y la Sociedad de Cirugía de Bogotá. Es decir, ese periodo abarca entre 1994 y 1999. Aquí comienzas ya tú, querido Leonardo, a ser parte activa de esta historia. Quisiera preguntarte cómo se plasma ese periodo en el transcurrir del libro y el papel de Alfonso Trivín en esa etapa de la salida del Rosario del Hospital de San José. Muchas gracias, señor decano, querido y directo amigo Gustavo y coautores. Bueno, ese fue un periodo muy particular. El doctor Alfonso Trivín Ferro había sido nombrado decano encargado luego de una salida difícil por parte del doctor Ucros Cuellar. En ese momento, el rector de la universidad, el doctor Mario Suárez Melo, y el presidente de la Sociedad de Cirugía acordaron tener un decano que, a pesar de ser encargado, era el primer decano rosarista en la historia de nuestra universidad. Bien dijo el doctor Quevedo que se había firmado un matrimonio civil el 18 de junio de 1965 entre la Sociedad de Cirugía de Bogotá y la Universidad del Rosario, y como tal habían acordado unas reglas de juego muy particulares en que la Sociedad de Cirugía proponía una terna para que de allí se nombrase un decano. Después de 2 años de estar el doctor Trivín en encargo, pues ya el tiempo era como demasiado largo y el doctor Rueda Montaña, un negociador absolutamente extraordinario, había llegado a ser presidente de la Cruz Roja Internacional a nivel mundial, con sede en Suiza, donde pasó varios años, un hombre conciliador, educador extraordinario. Trataba al doctor Mario Suárez, quien además yo era el secretario académico, yo llevaba las actas y le decía, hola Mario, ¿cómo estás? Vamos a arreglar unas cositas. El doctor Mario, a quien aprecio y quiero infinitamente. El doctor Rueda ocurrió lo mismo, pero ya no está. El doctor Mario sí era mucho más enérgico. Si hablásemos de los temperamentos, era un poco más colérico que el otro, que era más flemático. Y llegaron al acuerdo de que ya tocaba nombrar un decano en propiedad. Entonces la Sociedad de Cirugía pasó una terna en la cual estaba
mi querido profesor, neurocirujano Manuel Roberto Palacios Palacios, el profesor Alfonso Trivín Ferro, y tuve el gran honor de aparecer yo en esa terna, que era en ese momento yo era el NOA de la terna, y pero muy felizmente se eligió a Alfonso Trivín, que fue mi maestro, y ahí estuvo 4 años más. Lo que le tocó al doctor Trivín fue complejísimo, porque fue la finalización de ese convenio que estaba firmado a 50 años y por diferentes razones que están en el libro y no hay tiempo de explicar, y pues muy importante que hablen María Camila y Catalina, se acordó la terminación de ello. El único miembro de la Sociedad de Cirugía que estuvo en desacuerdo con la terminación fue Alfonso Trivín. Él en la asamblea de la Sociedad de Cirugía se paró y dijo, no, estoy de acuerdo con que esto termine, pero terminó. Lo arrasaron desde el punto de vista del poder que tenía en ese momento la Asamblea Soberana para tomar esa decisión. Me tocó en suerte ser el secretario académico del momento del divorcio de ese matrimonio, y fue así como el 18 de diciembre de 1994 en el entonces Club Rosarista, pues bueno, asistí y redacté el acta por medio de la cual se firmaba la finalización en 2 etapas. Primero terminábamos con los programas de posgrado que quedaban en manos de la Sociedad de Cirugía de Bogotá, que ya tenía su propia institución universitaria, hoy la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, y el pregrado se calculó exactamente 6 años para que en 1994 a 2000 finalizara esta relación y nos dieran tiempo a nosotros, universidad, para ir trasladando los semestres y los alumnos. Se acordó entonces la transformación de nuestra sede actual, la histórica, emblemática y hermosa Quinta Mutis, para que allí se albergase la primera etapa de nuestro programa con los primeros 4 semestres, que por la estructura del programa, que era por etapas, eran los periodos de ciencias básicas. Jugaron un papel muy importante, personas muy queridas y muy especiales allí. Es imposible seguir dictando todos los nombres, pero el doctor Ciro Casadiego Torrado, que dirigía Ciencias Básicas, era muy importante y las anécdotas serían infinitas, pero llegamos a ocupar una buena parte del colegio de primaria y bachillerato que estaba allí. Y los estudiantes se sorprendían de ver todo lo que ocurría allá con el trasegar de que llegaron un poco de médicos, que la gente andaba de bata blanca. Los estudiantes, y nos dieron un parqueadero pequeño, y algunos de ellos en señal de protesta con pequeños guijarros nos disparaban unas pequeñas piedritas hacia los vehículos para decir, váyanse que esto es nuestro. El anfiteatro de esa época dista mucho de lo que es hoy. Hablaremos de la gran importancia de la modernización, hasta llegar hoy a tener pues un programa a la altura de los más modernos del mundo, pero teníamos cadáveres en una piscina para cadáveres. Quienes nos estén escuchando que de pronto no sean médicos se sorprenderían un poco de ello. Y se podían ver por una ventanita. Entonces los estudiantes del colegio hacían unas escaleras humanas para verlos, y en el momento de verlo había unas circunstancias un tanto particulares por el impacto que esto ocasionaba en ellos. Esa transición culminó con que el colegio de primaria y bachillerato se fue a la sede de Arrayanes, y allá ya nos quedamos con todo. La decanatura del doctor Tri fue compleja, siempre hemos trabajado en equipo. Yo, si hay algo que quiero decir, es que prácticamente nada de lo que podamos decir, en particular el doctor Gustavo y yo, que pues sumando las 2 decanaturas llevamos 20 años al frente de la facultad, hoy escuela ya, con todo unido, siempre equipos de trabajo extraordinarios a los que únicamente se les puede mencionar gratitud. El doctor Alfonso Trivín nos acompañó hasta 1999 y llegó el doctor Jaime Pastrana Arango, dilecto y especialísimo amigo. Yo ya no era el secretario académico, sino era el jefe de educación médica de la Facultad de Medicina. Hicimos un primer intento de formar escuela porque se había terminado también el convenio con la Escuela Colombiana de Rehabilitación, y albergamos allí los programas de salud. Es muy importante esto porque por primera vez en nuestra historia en ciencias de la salud teníamos en sede propia los programas de salud con control pleno de la universidad sobre ellos. Ya no tocaba pedir permiso a ver quién quedaba decano. El rector, al igual que en las demás facultades, lo hacía. Los diplomas de los 3 vetera que estamos acá llevan los 2 escudos, el escudo del Rosario y la Sociedad de Cirugía de Bogotá, institución que respetamos y queremos entrañablemente, pero entrañablemente, y entretejiendo anécdotas y ya preparándonos para dar la palabra a las más jóvenes, porque quedan 16 minutos. Cuando quisimos crear una asociación de egresados, recuerdo muy bien el trabajo que adelantamos con Hernán Aponte y otros, estaba todavía el doctor Alfonso Trivín. Hernán, urólogo y colegial mayor en ese momento, encontramos el nombre más bonito posible para la asociación
de Médicos Rosaristas, porque se iba a llamar AMOR, Asociación de Médicos Rosaristas. Pero hubo un movimiento de protesta grandísimo de muchos otros que dijeron, ahí no aparece el Hospital de San José, y le pusimos un nombre menos atractivo, pero mucho más real, que era EMEROSAG, egresados médicos del Rosario y de San José, y eso somos, egresados médicos del Rosario y de San José. Jaime también le tocó un periodo durísimo, hay muchas personas del equipo, no alcanzo a mencionarlas a todas, pero Ana Isabel Gómez, Catalina Latorre, Alberto Vélez, Ángela María Ruiz, algunos que siguen todavía con nosotros, algunos que han tomado otros rumbos, pero Jaime consolidó, ya dejando pues al doctor Trivín, ni más ni menos que la salida de San José, el cierre del hospital infantil, que un día nos enteramos que había sido cerrado, la salida de Kennedy, y apuestas en lo que se llaman los tinteaderos de las clínicas y hospitales a que la facultad se cerraría sin San José, y nosotros apostando a que la íbamos a sacar adelante. Jaime se puso al frente, todos le ayudábamos, hicimos un equipo maravilloso, ahí está en el libro, nos autodenominábamos el Boca, actuábamos como un equipo de fútbol, deporte que apasiona a nuestro querido decano, y con él comparto pues ser hinchas de Millonarios, quien a cada rato está cerca y de vez en cuando lo logra. El Boca, y agradecimientos a Jaime, obtuvo por primera vez que a todos nos nombraran en nómina a término indefinido, puesto que nuestros contratos eran a término fijo. Se hicieron muchas cosas bajo pues la égida y la presidencia de su hermano, el doctor Andrés Pastrana Arango, y con presencia de la honorable señora Cristina, esposa del presidente Misael Pastrano. Se reabrió la clínica que en ese momento tomó el nombre Misael Pastrana Borrero, y su primera directora fue la doctora Ana Isabel Gómez Córdoba. La acompañó allí también Juan Mauricio Pardo en varios cargos, también como jefe de educación médica, hoy vicedecano de investigación y consultoría, y tuvimos hospital, tuvimos por primera vez una clínica universitaria a nuestra disposición, lindísima, ganadora de Premio Nacional de Arquitectura, con 100 camas. Empezamos a recuperar una identidad, seguimos en la búsqueda, y bueno, después en suerte me tocó a mí. A partir del 19 de septiembre de 2002 me nombró el doctor Rafael Riveros Dueñas en calidad de encargado, y me ratificó el doctor Hans-Peter Knudsen el 22 de febrero de 2003, y estuve en este potro salvaje, como denomina nuestro querido Gustavo, el cargo hasta, bueno, hasta diciembre de 2014, y en enero el cargo pasó a ser tuyo. Son tantas, tantas las cosas para contar, pero diría que, bueno, en ese maravilloso periodo llegaron ustedes dos. Un coqueteo muy intenso, en el mejor sentido de la palabra, con el doctor Quevedo para traérnoslo con gran parte de su equipo de la Universidad Nacional de Colombia, coqueteo que culminó exitosamente, y en 2008, en una cantidad de trabajo brutal que nos tenía absolutamente azorados y abrumados, en una reunión que no olvido en el campus, pues que hoy se llama del Emprendimiento y la Innovación, en la sede norte, calle 200, el entonces vicerrector José Manuel Restrepo Abondano, hoy ministro de Hacienda y Crédito Público, invitó a nuestro querido amigo Gustavo, que ya era profesor de hora cátedra, y lo hacía con ahínco, entusiasmo y con todo el cariño de la comunidad académica, a que nos diera una conferencia sobre las nuevas tendencias en educación. Nos dio una conferencia absolutamente magistral, importantísima, y se convirtió en asesor especial de la rectoría, con dos objetivos grandísimos: la creación de una nueva escuela de medicina y ciencias de la salud, como debe ser, el tiempo no nos va a alcanzar, pero como debe ser y como es, y ni más ni menos que empezar el tránsito de MEDERI, habiendo firmado con los otros dos corporados el 1 de mayo de 2008 a las 0 horas con un chalequito, y firmando allí la transición de esos grandes hospitales para convertir otra ilusión, tener un hospital universitario, que son muchas también las personas que han participado. ¿Cómo no vamos a mencionar a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y a la Caja de Compensación Compensar? Son muchos los recuerdos, es mucha la gratitud. Hay mucha tela donde cortar. Disfrútense las 800 páginas que las escribimos con amor, felicidad y entrega. Y yo siempre he mirado ese periodo tuyo y de Jaime Pastrana, porque además de tantas cosas importantes que se hicieron y que están plasmadas en el libro, pero sobre todo porque a pesar de las dificultades lograron mantener viva una facultad y unos estudios de ciencias de la rehabilitación que bien hubieran podido sucumbir a los avatares del momento. Y fuera de eso, yo siempre que hablo con Jaime también le reconozco haber hecho la primera acreditación del programa de medicina en el 2004,
en medio de semejante dificultad de no tener hospital, etcétera. Son periodos que están en el libro muy bien narrados y que yo los invito a que cuando lo tengan en sus manos lo disfruten, porque son, además de históricos, son muy ricos de entender para poder comprender tantas cosas que ocurren en la medicina y en las ciencias de la salud de nuestra universidad. Vamos a pasar un poquito al NOVA. María Catalina y María Camila se vinculan a este proyecto tan jóvenes como son ahora y han hecho una investigación enorme para esta obra que, repito, es monumental. Escribir un libro de 700 páginas, 400 referencias bibliográficas, que abarca 50 años de historia, que complementa a otros anteriores que vienen desde 1653, debió ser para ustedes una experiencia maravillosa, que deben estar disfrutando ahora como profesoras de la escuela. ¿Qué nos puede contar María Camila de esta experiencia? Muchas gracias, doctor Quintero, y buenos días. Aprovecho para saludar a todas las personas que nos acompañan en este lanzamiento. Sí, efectivamente, pues es un lanzamiento que implica mucho orgullo porque fue, como bien lo mencionaban el doctor Palacios y el doctor Quevedo, de muchos años de trabajo. Efectivamente es un libro con muchísima riqueza documental y una de las cosas que yo más destaco del trabajo de este libro, como bien lo mencionaban, primero me vinculé como asistente de investigación, ahora estoy vinculada como docente, que pues es un paso muy importante para mí, es sentarme con el doctor Palacios y con el doctor Quevedo con un café en la mano a entrevistar a todas las personas que hicieron parte de esta historia. Y eso es algo que recuerdo con mucho cariño porque pues yo ahí sentada con mi cuaderno tomando apuntes, pendiente de la grabación, pero escuchando todas las historias que hacen parte de la formación de lo que es la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Entonces nos sentamos tanto con exalumnos, con exdecanos, con exdocentes, con docentes actuales, mejor dicho, la cantidad de personas con las que hablamos y la cantidad de archivos que revisamos ha sido una parte muy importante y muy valiosa de este trabajo. Y además luego sentarnos de nuevo también con Catalina y con el doctor Palacios y con el doctor Quevedo a hablar de qué es lo que pasó en el mundo, en Colombia, en paralelo con cuando llegó este profesor, cuando se instauró esta nueva clase o se quitó, no sé, otra clase. Es un proceso muy interesante que de verdad la invitación que les hacemos como autores y yo personalmente es aprovechar mucho este libro para conocer esos secreticos, chismecitos, historias, paralelos que se dan en la historia de la facultad y de la escuela con la historia de Colombia. Y pues efectivamente ahora yo como docente de la escuela pues le tengo también un poquito más de cariño porque siento que conocer uno dónde está, dónde se formó, dónde trabaja, creo que tiene muchísimo valor y uno aprende también a reconocer un poquito más la historia. Y por eso también es que bueno, esto sí, tal vez es muy rosarista, pero yo que me gradué de la Escuela de Ciencias Humanas, pues mi sede favorita siempre será el claustro, pero ahora yo le tengo muchísimo cariño a la Quinta de Mutis, no solamente por mi trabajo, sino por esta historia que hemos construido con este libro y pues por supuesto con mis queridos colegas con los que acá comparto. Entonces, quiero rescatar eso, ese trabajo y pues por supuesto también esas historias entreveradas en el libro que espero que ustedes también les parezca muy interesante. Y a los y las estudiantes del Rosario, pues súper invitados a que lo compartan también con nosotros. Acá alguna vez yo también seré tal vez la que se siente al otro lado de la mesa a contar chismecitos de la escuela a algún otra estudiante tal vez. Muchas gracias. ¿Y tú, María Catalina, qué significó haber participado en este proyecto como estudiante de quinto año de medicina? Pues bien, como pues ya dijeron varias cosas que me parecen importantes sobre como mi experiencia como estudiante, y es que realmente este proyecto fue una escuela para mí, ¿no? Como fue una ruptura en mi formación como médica clínica, digamos, que se venía dando. Y pues metodología historia, o sea, de la historia es totalmente diferente a lo que yo venía aprendiendo, pero también esto de que todos podemos aportar en el proyecto desde el lugar que estamos, para mí fue muy valioso como persona, porque también es algo que pretendo como docente darlo pues hacia mis estudiantes y como valorar el proceso en el que cada uno está. Bueno, eso como de la metodología, por decirlo así. Y ya conocer el lugar en el que me estaba formando, el lugar, pues la institución, cuáles eran los fundamentos que tenía, también fue muy importante para mi formación, pues ya futura y también comprender
el dinamismo del proceso de salud y enfermedad, el dinamismo de la institución en la que estaba, me hizo pensar que yo como médica no necesariamente tenía que ser clínica, sino que podía ejercer mi profesión desde diferentes ámbitos, ¿no? Ya fuera en el individual o en el comunitario o en el estructural, que es algo que en realidad a mí ejercer netamente en lo individual pues no me llama la atención, ¿no? Y creo que desde la historia poder entreverar la historia internacional, la historia nacional y la historia institucional, pues me permitió eso, ver cómo yo como sujeta individual podía tener una acción en algo tan grande como era la Universidad del Rosario o como eran los procesos de salud y enfermedad. Entonces creo que sí, eso fue de las enseñanzas más grandes y de que como también fue un proceso de, al principio estaba como estudiante, pero después ya fue como ya graduada, ¿no? Entonces, también es bonito ver el proceso que uno mismo tiene en un mismo proyecto, porque puede ir aportando desde diferentes lados en esa historia. Muchas gracias, María Catalina. Nos quedan 2 minutos, Emilio. Usted es historiador y no es futurólogo, pero ¿cómo vislumbra la historia por venir de la Escuela Médica Rosarista? Bueno, yo creo que la última reforma curricular de la escuela, que está bastante bien relatada en el segundo tomo de este libro, abre un camino nuevo, no solamente para la escuela, sino para el lugar de la escuela en la formación médica del país. Yo creo que lo que la escuela ha logrado consolidar como una nueva forma de entender la salud y la enfermedad, como una nueva forma de entender el rol del médico y el profesional de la salud, como una nueva forma de participación en la vida nacional de alguna manera. Está abriendo un camino que implica trabajar en esa construcción y proyectar eso hacia el resto del país. Ya tú desde Ascofame hiciste una gran labor llevando todos estos mensajes a los decanos de las otras facultades. De hecho, muchos se han comenzado a comunicar con nosotros, varios me han llamado también para que pensemos el problema allá. Y bueno, creo que comienza un camino. Hemos organizado un comité que tú estás dirigiendo un poco hacia eso. Ayer comenzamos el trabajo en ese sentido y la discusión de ayer fue muy interesante. Me parece que pues ahí está la historia y ahí está el futuro, ¿no? El futuro no existe, el futuro se construye. El futuro lo construimos los seres humanos. El futuro no llega, el Espíritu Santo ya no baja en lenguas de fuego a la tierra a dictarnos el camino, a veces nos toca hacerlo a nosotros mismos, pero creo que estas nuevas generaciones que han salido de la escuela y que de las cuales Catalina es un muy buen ejemplo, muestran un médico que tiene una mirada mucho más amplia, una perspectiva mucho mayor de su práctica y de su razón de ser en la sociedad. Y por lo tanto creo que estamos en un momento de transición muy clave y hay que prepararse para construir ese camino. Y los que vienen detrás pues tendrán que hacerlo. Nosotros ya no nos queda mucho rato en este planeta, pero Así los es. que nos siguen, obviamente los vetera, nos vamos, pero los nova quedan ahí. Y esos nova son los que tienen que comenzar a construir ese camino. Y yo creo que la lectura de este libro es una muy buena plataforma para entender cómo hemos llegado hasta acá y poder pensar cómo deberíamos seguir adelante. ¿Sí? La historia es una Muchas ciencia que gracias. permite conocer el pasado, pero es una historia para construir el futuro. Es una ciencia para construir el futuro y entender el presente. Antes de despedirnos, yo Pues quiero muchas dar las gracias. gracias. Antes de despedirnos, yo quiero dar las gracias a Leonardo, a Camila y a Catalina por todo su trabajo en este proyecto, por todo lo que me enseñaron en este proyecto, por todo lo que avanzamos juntos, lo que aprendimos juntos. Y pues creo que estamos dejando una obra significativa para la universidad y para la sociedad colombiana. Y muchas felicitaciones, María Catalina, María Camila, Leonardo, Emilio, gracias por esta obra maravillosa. Gracias a todos los asistentes a esta presentación. Y pues nada, invitarlos a que la tengan con ustedes, la lean, la degusten y la preserven para que sea el punto de partida de los años por venir. Un feliz día para todos. Muchas gracias, doctor, y a todos. Hasta Muchísimas Que estén gracias. luego. muy bien. Muchas a Qué ti, honor y Gustavo. qué Muchas Bueno, gusto haber gracias por la participado. Un conducción de abrazo. este acto. cuídense. Muchas Gracias gracias. a todas las personas que nos estuvieron viendo, gracias a los profesores por el tiempo de presentación de este libro.
Gracias a la Feria Internacional del Libro de Bogotá por darnos el espacio también. Sabemos que estuvieron conectados varias personas, varios colegas de los profesores ahí. Recuerden que todo el contenido del libro, o bueno, los libros los pueden comprar y adquirir a través de nuestra página o a través de nuestro distribuidor Siglo del Hombre Editores en libreriasiglo.com. Ahí pueden encontrar también los libros, estos 2 tomos. Ya les comenté que este libro está recién salido del horno, entonces denle una semana que eso ya debe estar en todas las páginas de internet. Muy bien, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Estamos haciendo muchos eventos a lo largo del día y la semana. Y bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas Chao y gracias. gracias. Hasta Un luego. abrazo. Luego.